Al principio, cuando descubrí el tema del 11, me dediqué a buscarlo en general y bueno, descubrí que en algunos lugares estaba más presente que en otros. Es curioso que normalmente de allí donde está inscrito parece que da fuerza a todo aquello en donde aparece con más frecuencia, ¿no? Y como sabéis, el fútbol es el deporte que más se sigue en todo el mundo, y es interesante ver que las iniciales que aparecen en la mayoría de clubes del mundo son FC o CF, que si las sustituimos por su valor numérico vuelve a ser 11. Otra frase genial, dice: la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos todos sencillos y fáciles. En realidad no debería ser tan complicada, ¿no? Nos la complican. Y esto, bueno, es una muestra más de que los patrones numéricos no solo se tienen por qué insertar en las letras, sino que se pueden insertar directamente en la geometría. En este caso, si uno observa las dimensiones de un campo de fútbol, las dimensiones FIFA, digamos, de los campeonatos internacionales, lo primero que obtenemos, bueno, más que las dimensiones, es que se enfrentan 11 jugadores a 11, ¿no? Pero luego empezamos a buscar por ahí y obtenemos el 11 por todos lados. Fijaros que la distancia entre el área grande y el área pequeña es de 11 metros. La distancia del punto de penalti y la portería es 11. La anchura del área pequeña es 5,5 por un lado y 5,5 por el otro. ¿Os acordáis del 55 antes también? Que sumaba 110, 5,5 suma 11... Ahí estamos en lo mismo, ¿eh? El área de los corners es de 1 metro por 1 otra vez. Y así, pues bueno, pues vamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo interesante. Fijaros que antes hemos hablado de que el tema del fútbol estaba en contacto con... Perdón, que el tema este del 11 parecía estar en contacto con el tema del Solkin, del calendario maya, el final del ciclo que estamos viviendo ahora mismo. Entonces me acordé que el fútbol, el origen del fútbol, tiene una procedencia pues bastante interesante, que es de la antigua cultura maya también. Ellos jugaban un partido de fútbol de aquella época, y lo que hacían era pasar la pelota, ese era el objetivo para ganar el partido, por este aro de aquí, que representaba el sol negro, y la pelota representaba nuestro sol. Y entonces, en el momento en que el sol se alineaba con el sol negro, se acababa el partido y un equipo vencía o perdía. Claro, esto no dejaría de ser una curiosidad si no fuera porque el sol negro podría ser una forma de denominar a un agujero negro. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestra galaxia que rota una vez cada 11 segundos? Un agujero negro. ¿Y qué ocurre cuando nos vamos a alinear con el centro de nuestra galaxia? El 21 de diciembre de 2012. A las 11:11. Y claro, entonces esto tiene sentido, ¿no? Porque estaríamos entonces viendo algo muy parecido aquí y aquí. En realidad, estaríamos viendo el mismo tipo de simbología en el fútbol antiguo y en el fútbol actual, solo que aquí se han refinado los números para darle más poder, para darle más potencia. Fijaros que igualmente tenemos una doble alineación también, porque tenemos un círculo, una circunferencia grande y un puntito en el centro. Que eso no significa que sean el centro de la galaxia y un sol, porque hay más símbolos que representan eso. Pero bueno, sencillamente que se mueven el mismo tipo de parámetros. Vale, y entonces, cuando empecé a encontrar todos estos 11 por todos lados y tal, que fue como una vorágine y me obsesioné con el tema del número 11 y tal, yo quería saber qué demonios estaba pasando, ocurrió que 4 días después de estar conectado a internet como un loco, era el día 11 de abril de 2011, y de repente recibí una llamada del Reino Unido, y bueno, yo no tengo ni familia, ni amigos, ni nadie conocido, ni que estuviera allí viviendo de vacaciones, y bueno, descolgué el teléfono y me colgaron. Claro, el primer día yo pensé que esto podía ser una casualidad, ¿no? ¿Os acordáis que antes hablábamos del término casualidad? ¿Y que he dicho el término casualidad, no? En las casualidades hay que tirar del hilo porque ahí es donde está... Pues este fue el caso. El primer día me llamaron, no le di más importancia, me llamaron el 11 del 4 del 11 a las 11:02 de la mañana. Me colgaron. Bueno. ¿Qué pasa? Que el día siguiente recibí otra llamada a las 11 de la mañana. El siguiente día yo no estaba alerta, por lo tanto no cogía el teléfono, pero sí que vi la llamada registrada.
Y estaba registrado una hora concreta. Y fueron las 11:05 de la mañana. El segundo día, pues claro, ya me preocupé un poco porque pensé que a lo mejor había entrado en un terreno un poco de arenas movedizas, ¿no? Y entonces, bueno, fue un poco como, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Entonces un amigo me aconsejó que devolviera la llamada para quedarme tranquilo. Y yo cogí el teléfono y pues hice eso, cogí y devolví la llamada. Y al devolver la llamada, lo que ocurrió fue que la llamada no tenía destino propiamente, porque hacía los rings, y al cabo de X rings saltaba una voz de una telefonista británica que decía que intentaba conectar la llamada. Claro, esto al cabo de unos minutos me cansó y colgué porque no había destino a la llamada. Bueno, esa fue la segunda llamada. Y el día siguiente, en la tercera llamada, la recibí a las 11:08. Claro, yo el tercer día, antes de recibir la llamada, estaba bastante acongojado, porque pensaba que, bueno, que me habían trazado las búsquedas en internet, que había encontrado algo que no debía, etcétera, 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 ¿no? Entonces me di cuenta de algo, que no sé si alguien ve entre las llamadas. 3 minutos de diferencia. 3 minutos de diferencia efectivamente entre cada una de las llamadas. Pero es que hay algo más sorprendente. No sé si recordáis la secuencia de Fibonacci. Empezaba por 1, 1, 2, 3, 5, 8. Fijaros que aquí tenemos todos los números presentes, excepto el 3. ¿Y cuál es el intervalo entre las llamadas en cada uno de los casos? 3 minutos. Está en función de la secuencia de Fibonacci. Pero bueno, yo ahora me voy a adelantar. Pues que claro, no está solo en función de la secuencia de Fibonacci. Es que los dos números que se repiten en las 3 llamadas son el 11 y el 3, que es el intervalo entre llamadas. Y yo nací el 3 de noviembre de 1975. El 3 del 11. 11 y 3, 3 de 11. Hay muchos más códigos matemáticos insertados en las llamadas y muchos más guiños de ojo. Pero eso está ahí y bueno, fue lo que me impulsó a continuar investigando sobre el tema. Naif de mí, pensé que al día siguiente me iban a llamar a las 11:11, 3 minutos después. Pero ¿qué ocurrió? Que en realidad me llamaron... Esperaba la llamada a las 11:11 y no. Me llamaron a las 11:19, que fue 11 minutos después de la tercera llamada. Y bueno, todo esto tiene una serie de explicaciones matemáticas y demás. Nos vamos a extender ahora en ello. Sencillamente, bueno, pues eso está ahí. Y en su momento me hizo continuar con la investigación o me hizo pensar que había encontrado algo importante o interesante. Y seguramente sin estas llamadas a lo mejor no hubiera continuado investigando y no hubiera llegado en lo que estoy ahora, que es haber pasado de entender el número 11 como algo que se refleja en todas partes a entender exactamente qué significa el número 11, cómo se emplea y realmente cuál es su significado profundo, que en realidad es una llave de consciencia y una llave matemática también, y entenderemos por qué es una llave matemática después. Luego hay más cosas, El 11 de abril del 2000, el 11 de abril es el 101º día del año, el día que me llamaron. Por lo tanto tenemos ahí simbólicamente a 11. Pero esperaros, porque 101 en binario es 5. Es un pentagrama en binario. Y si multiplicamos 11 por 101, tenemos 1111. Esta es alguna de las claves matemáticas que hay insertadas en estas llamadas. Hay más. Luego veremos otra relacionada con la tercera llamada, que es tremenda. Luego, como os he dicho, bueno, pues claro, yo ahí empecé a mirar a ver qué pasaba con mi tema numérico, ¿no? Que nunca me había preocupado por él. Y pensé, bueno, pues igual algo hay ahí con el tema número 11, ¿no? Claro, nací el 3 del 11 del 75. Si nos fijamos, tenemos el día 3, que es uno de los números que aparece más a menudo, que si se interpreta en binario son 11 también. El mes de noviembre, que es 11, y el año 1975, que es 1 más 9 más 7 más 5, que es 22. Y entonces, claro, me salté ya de la fecha y me fui al nombre. Digo, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Porque en mi DNI yo tengo Adrián, no Adrián. Me llaman Adrián, no importa, pero realmente el nombre oficial que consta es Adrián. Y si sumamos los números que tengo en el nombre, me da 9. Y si sumamos los números del apellido, me da 11. Tenemos 9, 11 otra vez, que sabéis que 9 más 1 más 1 es 11. Otra vez. Pero no solo eso.
que vi otra cosa que no había reparado al principio, pero cuando fui a la página de Uri Geller me di cuenta de que él había hecho un hincapié especial en que personas que estaban relacionadas con el número 11, incluso personajes importantes, cumplían con una norma interesante. Y es que su nombre y su apellido tenía exactamente 11 letras. Y es mi caso. Adrià García contiene 11 letras exactamente. Y si os fijáis, además, dentro del nombre y el apellido, dentro de las codificaciones numéricas, tenemos 3 unos y 3 unos. Bueno, eso queda ahí. Solo decir que realmente en un universo en que todo es energía, en que esa energía se traduce en números y en que esos números son matemáticas al final, probablemente este tipo de cosas tengan sentido. Hablábamos antes del tema del campo de fútbol, retomamos lo del campo de fútbol y solo para que veáis que en el campo de fútbol no solo hay números, también hay geometrías ahí dibujadas. No vamos a seguir por esta senda porque lo que me interesa hoy es que aprendáis otro tipo de cosas y luego ya iremos a las matemáticas y llegaremos a eso igualmente. Pero sí me gustaría que vierais que eso no solo se produce en los deportes, sino que está ocurriendo un fenómeno desde hace unos años, que es el de los círculos de las cosechas, el cual me he dado cuenta que también está codificado numéricamente siguiendo el mismo tipo de patrones. Fijémonos en este en concreto, que es del 22 de julio de 2009, y nos damos cuenta de que inmediatamente de que tenemos una circunferencia, en este caso, como ahí dentro tenemos un tetraedro, estaríamos realmente viendo una esfera, y que al mismo tiempo en cada uno de los vértices ya nos está señalando otra esfera. ¿Vale? Luego veremos el porqué de todo esto. Si analizamos la fecha, hay algo importante. Este círculo apareció el día 22 del mes de julio, que bueno, puesto que es el 111 binario también, otra vez tenemos el 7 por ahí. Y si sumamos el día y el mes, 2 más 2 más 7, obtenemos 11. Y el año 2009, pues 2 más 9, 11. Otra vez. Pero fijaros, hay algo más importante ahí, muy importante, en lo que no caía al principio. 22 partido por 7 es aproximadamente el número pi, que es un número irracional. Y precisamente las matemáticas áureas están totalmente relacionadas con los números irracionales, con el número pi, con el número phi y con otros números irracionales que vamos a ir viendo, como el número e, que es una constante matemática, o la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 2. No os asustéis, ya explicaré lo que son, cómo son los números y qué significan, pero ya llegaremos. El tema básicamente es que en estos círculos no solo aparece la geometría, sino que aparece la codificación matemática. Y si uno sigue este tipo de lógicas, la puede encontrar. Y bueno, finalmente, como hemos hablado de temas de terrorismo y temas un poco negativos en esta parte de la presentación sobre el número 11, y no me gustaría que quedara esa idea en mente, decir que hay una frase que me encanta de Mao Zedong que dice que la acción no debe ser una reacción, sino una creación. Es decir, si nos enfocamos en el tema de la conspiración y nos enfocamos en lo negativo de las cosas, no vamos a conseguir nada más que alimentar aquello que estamos intentando evitar. En realidad, el mensaje es: tenemos la información y sabemos lo que hay, por lo tanto somos libres de crear algo distinto y estamos destinados a crear algo diferente, y ese es el mensaje. Hacemos una pausa y continuamos.